Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es un honor para mí estar frente a ustedes y me acompañan sus escrituras a Santiago. Santiago capítulo 4. Hemos hablado ya varias cosas. Hemos hablado del coraje. Hemos hablado de cómo funciona el reino de Dios. Hemos hablado de cómo derribar argumentos. Hemos hablado solamente por gracia de Dios de muchos temas, ¿verdad? Y yo desde semanas atrás estaba incluso estudiando de temas un poquito más complicados, pero el Señor dejó muy latente en mi corazón de recordar el fundamento. Sí, así que vamos a hablar de algo que para todo cristiano debe ser el fundamento, y no lo digo yo, lo dice el hermano Branham, que es la humildad. De hecho, el hermano Branham, no recuerdo ahorita el mensaje, dice que un hombre sin humildad no va a llegar a ningún lado. Sí, así que el primer paso de un cristiano es humildad. Y vamos a hablar un poquito de eso en esta tarde, noche. Santiago capítulo 4, verso 5. Si lo tiene puede decir un amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, Santiago 4, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar entre nosotros nos anhela celosamente? Fíjese qué maravillosa Escritura, porque aquí literalmente le está diciendo que Dios lo anhela a usted celosamente, ¿sí? Eso ya nos tiene que llenar de alegría, como Dios nos anhela celosamente, ¿verdad? Verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, acuérdese de eso, y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios. Aquí Santiago está haciendo mención que no somos muy humildes, ¿verdad? Y necesitamos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque siempre que queremos agradar a Dios, el diablo va a hacer su trabajo, y él huirá de vosotros. 8, Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores, aquí nos está hablando a nosotros, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9, afligíos y lamentad y llorad. Aquí no significa que Dios no nos quiera felices o que Dios nos quiera siempre tristes. Aquí está hablando de que Dios anhela un arrepentimiento genuino de nosotros. Por eso dice esto. 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y 10, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la palabra de nuestro Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Confiamos que el Señor va a añadir las bendiciones que cada uno necesitamos aquí. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hablar de unas pequeñas palabras que le vamos a titular Primero Dios. Primero Dios. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? ¿Sí? Incluso ahora, iniciando el año, hemos dicho, este año sí me va a ir bien. Primero Dios. Este año sí voy a empezar a hacer ejercicio. Primero Dios. Este año sí me voy a alimentar más sano. Primero Dios. Y agréguele lo que usted se propuso en este año. Hoy voy a ser mejor esposo, mejor padre, mejor cristiano. Primero Dios. ¿Sí? Y está bien, la frase está bien, porque la Biblia nos enseña que para todo primero debemos poner a Dios. El problema no es la frase, el problema es nuestra actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la palabra correcta saliendo de nuestros labios, pero la actitud no es la correcta. ¿Sí? Por ejemplo, de recién casados, mi esposa me decía, oye amor, ¿qué quieres comer? Y yo le decía, lo que quieras, tú prepara lo que se te haga más fácil. Y me decía, no, pero tú dime qué se te antoja a ti. Yo le decía, pues lo que quieras, pues un sándwich o unos taquitos, pero yo dentro de mí decía, a mí se me antojan unos taquitos. Y resulta que ella me hacía un sándwich. Sí, ya yo sentado en la mesa cenando con ella, yo estaba. Y ella me decía, ¿todo bien? Y yo, sí, todo perfecto. ¿No te gustó? Sí, está muy rico.
Y ella me decía, pues no se te nota en la cara, ¿sí? Y ahí entendí que a veces podemos estar diciendo las palabras correctas de nuestra boca, pero nuestra actitud no refleja lo que estamos diciendo. En eso hemos convertido esta frase en una frase muy cristianoide, cliché de un cristiano, que un cristiano tiene que decir a todo primero Dios, pero no siempre lo vivimos, ¿sí? Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿sí? Entonces, y como esta frase, hay varias frases que hemos convertido en frases cliché o en automático de cristiano, como ya se nos ha dicho aquí incluso como el Dios te bendiga, lo convertimos en un saludo o en una despedida, pero no es ni un saludo ni una despedida, ¿verdad? Si usted no siente del corazón decirle a alguien Dios le bendiga, mejor no lo digas, ¿sí? Porque incluso la palabra dice, un poco de levadura leuda toda la masa, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces no es un saludo, tiene que venir del corazón. Bueno, entonces también nuestro primero Dios lo debemos poner por obra. Amén. Y fíjese cómo esta escritura nos lleva a eso. Santiago capítulo 4, no lo pierda. Vamos a leerlo un poquito más. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. A ella nos está diciendo algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este año, en este 2023, lo que Dios más anhela de usted no es su prosperidad. Lo que Dios anhela fervientemente es que le sea fiel, ¿sí? Para este año, Dios no anhela que usted se reconcilie con su familia. Dios anhela que le sea fiel a Él. ¿Sí? Y lo anhela fervientemente, dice aquí Santiago, ¿sí? Y fíjese cómo es que el hermano Branham dice en el mensaje del ángel de Dios, predicado el 4 de marzo de 1948, párrafo 20, dice, en que siempre me he interesado, y fíjese qué hermosas palabras, en el pueblo hispano, en usted, hermano. Su profeta dice, siempre me ha interesado el pueblo hispano. Dice, ustedes, hermano, ahorita que ustedes me están escuchando, se está refiriendo a ustedes, son humildes, están dispuestos a recibir. Ellos, ustedes, simplemente toman las migajas, lo que sea que ustedes, y viven, y ustedes tienen esa actitud, y esa es la razón por la que son sanados, dice el hermano Branham. Dice, esa es la razón por la que son sanados, lo repitió 2 veces, ahí está hablando de un coraje. Porque vienen humildes, dice. Cualquiera que venga duro de servir, jamás recibirá nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Dios resiste a los orgullosos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Usted tiene que ver cuán bajo pueda humillarse, y entonces Cristo le sanará. Eso es correcto, dice. Él le salvará a usted, le dará de su Espíritu Santo si usted tan solo... lo deja un poco suspensivo, fuera humilde, ¿sí? Y lo estamos viendo en esta cita bíblica. Dios anhela fervientemente darle de su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su Espíritu nos hace humildes, ¿sí? Nos hace acercarnos con un espíritu de humildad. Antes que todas sus metas, o que sus éxitos, o sus sueños cumplidos, o incluso que usted venga y predique el Evangelio, Dios anhela fervientemente que usted le sea fiel, ¿sí? Y el hermano Branham lo dice en Jehová Jireh, predicado el 26 de marzo del 87, párrafo 72. Hermano, si usted alguna vez llega a hacer algo, usted tiene que amar a Dios más que a su esposa, o su esposo, o sus hijos, o su pastor, o todo lo que hay. Usted tiene que amar a Dios primero. Primero Dios. Amén. Dios tiene el primer lugar. Nosotros le damos como el 10º lugar, dice. Pero Él merece lo mejor que nosotros tenemos, y lo primero que tenemos, y todo lo que tenemos. Eso dice su profeta, hermano, ¿sí? Entonces, Dios anhela fervientemente su fidelidad, amén. Y la Escritura nos lo está diciendo en esta
cita de Santiago, y el hermano Branham lo está corroborando. ¿Sí? Entonces, la palabra y el mensaje cuadra perfectamente, hermano, exactamente. Y ahora, ¿cuántos saben que es difícil ser fiel? ¿Sí? O nada más a mí se me dificulta. Porque enséñeme cómo, hermano. ¿O acaso usted ya lee la Biblia todos los días? ¿Ya escucha o lee el mensaje todos los días? ¿Ya diezma y ofrenda? ¿Ya su matrimonio está multiplicando al Señor? ¿La gente ya ve a Jesucristo en su vida? ¿Sí? Porque si en algo batallamos de estas áreas, entonces en algo nos falta un poco más de fidelidad. ¿Sí? Porque toda la Escritura habla de Jesús y nuestra vida tiene que reflejar completamente a Jesús, ¿correcto? Por humildad, ¿sí? Porque lo vimos con Santiago, Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Y fíjese, sigue diciendo Santiago, verso 6, Él da gracia con generosidad. ¿Qué significa esto? Que Dios anhela fervientemente que usted sea fiel, pero Él le va a dar la gracia que usted necesita para que le sea fiel. ¿Sí? Entonces, depende de Dios. ¿Sí? No puede ser algo manufacturado. ¿Sí? Es algo que Él hace en su vida. ¿Cómo? Lo dijo Santiago. Que el Espíritu que Él coloque o more en ustedes. A través del Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu Santo en su corazón, lo primero que genera la base antes de los misterios es que usted sea humilde, ¿sí? Es más, si usted no es humilde, va a descuadrar todos los misterios que Dios le revele. Usted se va a ir por acá cuando Dios le dice es por allá. Entonces, si usted dice, ¿por qué Dios no me ha revelado ningún misterio? Respóndase solito, ¿por qué Dios no le ha revelado ningún misterio? Porque Dios primero le va a dar el carácter humilde para revelarle lo que Él le quiera revelar a usted. Y Dios es un Dios de orden, ¿correcto? No es como nosotros querramos. Y fíjese cómo sigue diciendo el verso 6, Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esa palabra me hizo mucho ruido. Dios se opone, combate, repele a los orgullosos. Fíjese lo que dice el hermano Branham en el mensaje. ¿Crece esto? Predicado el 15 de enero de 1950, párrafo 17. Si usted alguna vez recibe algo de Dios, usted tiene que humillarse a sí mismo y llegar a ser nada delante de Él y no saber nada, sino tener un solo propósito, es decir, que usted está tratando de encontrar a Jesús. Y cuando usted se humilla, Dios lo exalta, pero cuando usted se exalta a sí mismo, Dios se encargará de que usted sea humillado. Eso es correcto. Él así lo dijo en su palabra. ¿Dónde? En Santiago. ¿Sí? Entonces el hermano Branham nos sigue corroborando lo que Santiago nos dice, ¿verdad? Que Dios, con nuestro orgullo, nuestra altivez, nos repele, así de sencillo. Ni siquiera venga a perder su tiempo a quererse acercar a Dios cuando usted cree que usted pueda hacer su vida o sus decisiones o su esposa o su familia o sus hijos o sus diezmos como usted quiera, ni lo haga. Dios lo va a repeler, Dios no lo va a recibir, ¿sí? No pierda su tiempo, hermano. ¿Cómo podemos entender un poquito esto? ¿Alguna vez alguien ha visto una pelea de box o de lucha libre? ¿Sí? Y nos encanta decir, no, es que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si Dios contra ti, ¿quién te puede ayudar? Imagínate echarte un round de box con Jehová de los ejércitos. Eso es finiquitado. No hay forma de que nada en el universo te pueda ayudar cuando Dios está en tu contra, ¿verdad? Y Santiago nos lo está afirmando. Entonces, dice que Dios combate, se opone a los orgullosos, pero da gracia, o sea, un respaldo sobrenatural, una ayuda divina a los que se humillan. Aleluya. ¿Correcto? Así trabaja Dios, ¿sí? Ahora tenemos que analizar un poquito esto de orgullo y de humildad, porque lo hemos aprendido mal, ¿sí? Hemos pensado muchas veces que alguien orgulloso es un empresario con millones de pesos, alguien que sale en la televisión o alguien que se cree muy acá. No, tal vez esa persona de otro estrato social tal vez sea más humilde que usted,
Sí, yo he conocido a personas con una posición económica muy desahogada. Incluso conozco una persona que escribe libros y llegó a presentar sus libros en la FIL de Guadalajara, y es una de las personas más humildes que he conocido en mi vida. Sí, pero hace un tiempo, antes de fin de año, yo creo que en mediados de diciembre, fui a una gasolinera, nada más a poner aire a las llantas, nada más eso, traía una llanta baja, y era una señora que hasta en su actitud se le veía lo orgullosa. No me van a dejar mentir, se siente la actitud de una persona orgullosa, aunque no le diga nada, pero algo lo repele a usted esa clase de orgullo. Estoy mintiendo. Y yo le dije, ya me puso el aire, le dije, ¿cuánto es? Y me dijo, lo que usted me quiera dar. Ok, yo saqué, traía como 10 pesos en monedas, se las quise dar y me dijo, no, para esto no, gracias. ¡Qué orgullosa! ¡Qué orgullosa! ¿Sí? Entonces, alguien orgulloso no necesariamente es alguien famosísimo, y alguien pobre no necesariamente es alguien humilde, y lo hemos entendido mal. No, es que aquella persona es muy humilde, ¿por qué? Porque tiene poco dinero, vive muy humildemente. Eso no es ser humilde, ¿sí? Y tener mucha posibilidad económica o saber quién es usted no lo hace orgulloso. Mientras usted esté respaldado por Dios, nos lo ha dicho ya hasta infinidad de veces nuestro pastor, nosotros sabemos quiénes somos en Dios. Y ese orgullo, lo dice la palabra, si en algo me glorío es en Él. ¿Sí? En esa parte tras de Dios, cuando Él está aquí y yo estoy atrás, es un orgullo correcto. ¿Sí? Entonces no pongamos como pretextos, es que yo, pobrecito de mí, humilde yo, que no tengo nada. Eso no es ser humilde, eso es ser orgulloso. Y lo vimos la primera vez que yo les compartí el mensaje de cómo derribar argumentos. Cómo es que cuando nosotros nos hacemos nuestras ideas, son pensamientos altivos y orgullosos. ¿Sí? Entonces, su dinero o qué tan pobrecito esté usted o cuánto esté batallando, no lo hace humilde, hermano. ¿Sí? Tenemos que reaprender todo lo que aprendimos desde que conocimos a Jesús en adelante. ¿Sí? Por eso yo lo he dicho varias veces. Antes de conocer a Jesús, todo lo que aprendimos está mal. Él nos tiene que reenseñar todo de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Su palabra, lo hemos leído varias veces, su palabra es lo único veraz. Su palabra es lo único auténtico. ¿Sí? Entonces, lo único auténtico que nos puede decir que es orgulloso y que es humilde es su palabra. ¿Sí? Y su palabra es el mensaje. ¿Correcto? Entonces, el mensaje es la Biblia revelada, en pocas palabras. Así que creo que ya podemos decirlo sin problema, que la palabra a través del mensaje, ¿correcto? Entonces, orgulloso significa ponerse por encima de o estar arriba de, ¿sí? Y humilde significa estar por debajo de o estar abajo o someterse a, ¿sí? Esas son las definiciones. Entonces, podemos ver que simple y sencillamente, ¿cómo es humillarnos? Estar por debajo de Dios. ¿Sí? Él tiene que ser nuestra cabeza. Él tiene que ser nuestro primero en todo. Primero Dios. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Primero Dios. Entonces, primero Él. Arriba Él. ¿Sí? Todo de nuestra vida es primero Él. ¿Sí? Entonces, entonces sí estamos siendo humildes ante Dios. Si usted dice, no, es que yo creo, yo pienso, a mí se me afigura, mi dinero es mi dinero, la Biblia no me tiene que decir, la Biblia es un libro antiguo, ya no aplica para hoy, entonces siga de orgulloso porque Dios lo va a repeler. Amén. Él combate con usted, dice Santiago, Él repele, combate a los orgullosos. Cualquier pensamiento que usted diga, pues sí, yo sé que la Biblia dice esto, o el mensajero dijo esto, pero yo creo, mi revelación me dice, Dios combate contra usted. Y no existe forma de que usted le gane a Dios. Amén. No hay forma, Dios no puede perder. Es imposible que pierda, así que usted ya perdió. Si Dios contra usted, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces podemos ver que la humildad y el orgullo no tiene que ver con el dinero, con el estatus social, tiene que ver con una condición del corazón. Amén. ¿Sí? De ahí proviene el orgullo y de ahí proviene la humildad, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, nada más por ponerle dos, en boca de 2 o 3 testigos, dice Mateo 11,
el versículo 29 dice: llevad mi yugo, es una de las escrituras por excelencia de los cristianos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón. De ahí proviene la humildad. O el orgullo dice en Abdías 3, la soberbia de tu corazón, dice, te ha engañado. Entonces la soberbia, el orgullo, proviene del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué proviene de su corazón? ¿Orgullo o humildad? Si proviene orgullo, Dios es su enemigo y no hay vuelta atrás. Si proviene humildad, vamos caminando todos juntos, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña, para avanzar un poquito en el tema, entrar un poquito en el detalle, la Biblia nos enseña que en nuestra relación con Jesús no podemos estar los dos a la par. Lo acabamos de leer con la propia definición de humildad. Humilde es estar por debajo de o someterse a, ¿sí? Entonces, en nuestra relación con Jesús, yo no puedo estar a la par de Él. Él tiene que estar por encima de mí, ¿sí? Entonces, porque Jesús ya se humilló, ¿sí? Él ya se humilló, Él ya fue crucificado, Él ya lo cachetearon, le arrancaron sus barbas, le clavaron los pies y sus manos, le escupieron, Él ya se humilló. Es más, antes de eso, el hermano Branham lo dice en Job, el siervo de Dios, predicado el 23 de febrero del 55, párrafo 60. Cuando Dios se despojó a sí mismo y salió de sus palacios de marfil, tomando en sí mismo la forma de carne pecaminosa, esta carne pecaminosa, tóquese su mano, esa carne pecaminosa, para humillarse a sí mismo y descender a ser pariente del más pobre mendigo que hay en el mundo. Esta noche, dice, para llegar a ser el pariente de él, lo repitió 2 veces, Jehová mismo hecho pariente con un mendigo. Las zorras no tienen guaridas y las aves las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, haciendo alusión a Lucas 9:58. Nació en un pesebre envuelto en pañales, sin embargo era el príncipe de gloria, la aurora de lo alto. Fue humillante, dice, se humilló, se rebajó, descendió para llegar a ser un pariente con el pecador. Piénselo bien, pueblo, dice el hermano Branham. Él ya es su pariente, le está diciendo su profeta. ¿Cómo pueden ustedes rechazar ese amor incomparable? Dice, o sea, en pocas palabras, humíllese ante Él. Él ya se humilló cuando vino a la tierra. Ni siquiera cuando se subió a la cruz. El simple hecho de morar en este cuerpo pecaminoso, en esta carne, eso fue humillante para Él. Sí, el hermano Branham lo desglosa muy bonito en muchos mensajes, ahorita no los traigo, cómo él usa la palabra codescender. Codescender es rebajarse a. ¿Ha escuchado el hermano Branham cómo dice? ¿Y Dios codescendió? ¿O Dios codescendiendo? Ahí está diciendo, Dios se rebajó. ¿Cómo? Primero, se nos ha predicado mucho. Dios era el Elohim que lo llenaba todo. Después se hizo la columna de fuego. De la columna de fuego moró en un hombre y de un hombre a una partícula de sangre, y después en cada corazón. Dios se fue rebajando cada vez más. Dios se humilló. Entonces Dios no se va a volver a humillar. En nuestra relación con Jesús, yo no puedo estar a la par de Él. Hermano, ¿me ayudas a hacer un ejemplo para que podamos entenderlo bien? Entonces, en mi relación con Jesús, yo no puedo estar a la par de Él, porque Él me va a repeler. Yo soy su enemigo. Yo no puedo avanzar porque estoy a la par de Jesús. Él es Jesús, yo soy un hombre pecaminoso, ¿sí? Entonces Jesús es mi enemigo porque yo estoy a la par de Jesús. Entonces Él es mi enemigo, o yo soy su enemigo. En mi relación con Jesús, ¿quién se va a humillar? Si Él ya se humilló, yo me tengo que humillar. Señor, yo soy tu siervo. Yo no soy digno de que tú hayas venido a rescatarme, Señor. Yo era un pecador perdido en delitos y pecados, humillándonos. Él tiene que estar siempre por encima. Y lo acabamos de leer con Santiago. Cuando yo me humillo a lo sumo, dice el hermano Branham y Santiago, cuando yo me humillo ante Él me da de su gracia. Y el hermano Branham dice, de su gracia soberana. Y gracia a ella. Gracias.
Entonces, así es como nuestra relación con Jesús debe funcionar. Yo abajo, yo en sus pies, Él arriba. ¿Sí? Él es nuestro Señor. ¿Sí? Y lo dice el hermano Branham en Señor, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 12 de noviembre del 63, párrafo 37. Así que Dios se humilló a sí mismo. Dios es humildad. Entonces, por eso, cuando recibimos su Espíritu Santo, la base antes de cualquier misterio es que Dios lo hace humilde. ¿Sí? Porque Dios es humildad, dice el hermano Branham. El hombre que puede humillarse a sí mismo, como vimos ahorita en el ejemplo, está caminando hacia arriba. ¿Sí? El que se ensalza a sí mismo va camino hacia abajo siempre, dice el hermano Branham. No hay excepciones a esta regla. ¿Sí? Dios no cambia. El único, lo acaba de decir el hermano Branham, el único camino para arriba es hacia abajo. ¿Sí? Así que debemos recordar que la cristiandad no es queriendo sobresalir y tratando de ir adelante de este tipo, pero es dar un paso hacia atrás y sentándonos en el asiento de atrás, vean, dejando que el otro tipo prosiga. Eso, dice el hermano Branham, lo dejan puntos suspensivos, eso es ser cristiano. Humíllese a sí mismo, dice el hermano Branham. Eso es ser cristiano. ¿Sí? Que usted venga y se reúne y tenga 20 años en la iglesia, tal vez eso no lo hace cristiano. Si usted no se ha humillado a Jesús como lo acabamos de ver, usted no tiene el derecho de llamarse cristiano. No puede. ¿Sí? El paso 1 de ser cristiano, humillarse. ¿Sí? El hermano Branham lo habló varias veces. Empecemos por el ABC. ¿Sí? Entonces no quiera ir con la D, F, G, H, I si primero no pasó por el ABC. ¿Sí? ¿Cómo vamos a querer yo, por ejemplo, si quiero ir a la universidad, aprender de álgebra y logaritmos, si no me enseñaron a sumar y restar? No lo voy a poder hacer. Entonces, ¿cómo queremos los grandes misterios? ¿Cómo nos vamos a ir en el rapto? ¿Cómo vamos a entender los truenos y los sellos si no nos ha enseñado su Espíritu Santo que nos anhela celosamente? Nos ha enseñado a humillarnos. Primero es humillarse. Paso 1, humíllese. Si no se ha humillado, no siga con el paso 2, 3, 4, 5, porque Dios, lo acabamos de leer, va a luchar contra usted y lo va a humillar. Dios lo va a humillar sí o sí, porque Dios está en su contra. ¿Sí? Pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No. Si Dios contra ti, ¡ay de ti! ¿Sí? Primero es Dios. Y si primero es Dios, entonces primero humíllese, ¿verdad? Porque eso es ser orgulloso, hermano. Pensar que las cosas son a mi manera, como yo quiera, de la forma que a mí me parece. Yo voy a llevar mi matrimonio como a mí me parezca. Mi mamá me enseñó cómo es que debe ser un matrimonio. Mi papá me dijo cómo es que un hombre se debe comportar. El pastor dijo... No, es a mí. Si las cosas son a mi manera, como yo quiero, de la forma que yo digo, y que Dios me dé puntería... Eso es ser orgulloso, ¿sí? Y entonces nos está humillando. El hermano Branham dice en el mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto de 1955, el orgullo es una cosa maldita. Amén. Tan horrible, tan malvado es el orgullo. ¿Por qué? Porque lo hace enemigo de Dios. Nada más por eso. Así de sencillo. Pero es que yo soy bien humildito y yo nunca le he puesto peros a Dios. ¿Estás seguro, hermano? ¿Estás seguro, hermano? No me responda a mí. Respóndale a Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, predicado el 6 de agosto de 1955, párrafo 59. Él dijo, ustedes han tenido 2000 años para hacerlo. El hermano Blanc está hablando de predicar el evangelio. Y dijo, 2/3 del mundo nunca han oído de Jesucristo. Y es la verdad. Dice el hermano Branham, es la verdad. ¿Por qué? Porque construimos iglesias. Porque tenemos organizaciones blandas. Hemos trabajado para ellas en lugar de humillarnos y hablarlo con Cristo hasta que el Espíritu Santo llegue a ser para nosotros una manifestación viviente y veraz. Dice, volvemos con el punto. Paso 1, humíllese. Es más, trayéndolo a Hebreos, antes de construir nuestra iglesia, porque no tenemos un lugar... estable, este lugar es rentado. Antes de ir y construir la iglesia, lo dice el hermano Branham, ¿ya se humilló? ¿Sí? No es una pregunta para el pastor, es para usted.
¿Ya se humilló? Porque si no, no se ponga a orar por el terreno. Primero humíllese, ¿sí? No le pida a Dios que le dé su milagro, no. Primero humíllese, ¿sí? Esa es la única manera que funciona nuestra relación con Jesús, humillándonos, ¿sí? Y Santiago sigue diciendo, Santiago 4, verso 7, así que humíllense a Dios. Porque ya vimos que si nos humillamos, Él nos da de su gracia soberana, ¿verdad? Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de la conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. Aleluya. Y la Biblia dice que el mundo, la naturaleza, espera por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? Ser acá todopoderosos y que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Échenme a los leones. No, allá en el suelo, en los pies de Jesús. Ahí está nuestra manifestación, ¿sí? Él es mi Señor, ¿sí? Entonces, así funciona nuestra relación con Jesús. Primero Dios, ¿sí? Y por eso le decía que tenemos que reaprender todos estos temas, porque muchas veces pensamos que humillarse es reducir nuestro valor como personas, pero no. El mundo nos ha enseñado, no, es que si tú te humillas, ¿cómo que te humillas? No, tú ponte y si tu esposo te dice, no, tú dile 20 veces, no, y si tu esposa no se sujeta, entonces tú mira, aquí del yugo no dice la palabra que la mujer se someta. No, entonces no nos estamos humillando, ¿sí? ¿Por qué? Porque humillarse no es perder nuestro valor. Humillarse es exaltar el valor de Dios en nuestras vidas. Es al revés, lo hemos aprendido al revés, ¿sí? Humillarse es rendir mis derechos. El hermano Abraham lo dijo varias veces que una oveja, un cristiano no tiene derechos, ¿sí? Un cristiano o una oveja cede todos sus derechos. Eso es humillarse. Ya no es mi vida como yo quiero, es como tú quieres que yo la viva, Señor. Ya no es mi matrimonio como yo digo, es como tú quieres que lleve mi matrimonio. Ya no es mi dinero como yo me lo guardo y lo ahorro. ¿Cómo quieres tú, Señor, que lleve mis finanzas? Eso es humillarse, ¿sí? Fíjese cómo dice el hermano Branham en Cómo el águila excita su unidad, predicado el 15 de agosto del 59, párrafo 6. Eso es lo que Él está esperando de usted, lo que usted haga, humillarse a tal grado que no importa cómo Dios lo mande. Así de sencillo. Que no importa que Dios le mande a usted, usted humíllese. Pero Señor, es que yo no lo entiendo. Nadie le dijo que tiene que entender. Solamente se le dijo solo creer. Y si él en su palabra dice, si mi pueblo se humillara, yo perdonaré sus pecados. Nos conviene, hermano. Así de sencillo. ¿De qué nos sirve mantener una apariencia de orgullo y que a mí nadie me dice y a mí nadie me gana, si estamos perdiendo la salvación? Dios es nuestro enemigo, ¿sí? Mejor me humillo, que esta vida se va a acabar. Y Señor, allá tú me exaltarás a tal grado. Aleluya, que no hay palabras, no hay palabras. Sanidad Divina, predicado el 20 de junio del 54, párrafo 49. Aquí el hermano Branham está hablando de cuando Jesús estuvo en la tierra y cómo hizo grandes maravillas y milagros y levantó paralíticos, Dios dio vista a los ciegos, etcétera. Aquí dice, en el párrafo 49 dice, ahora, si Él viniera esta noche, si Jesús viniera esta noche e hiciera lo mismo, las maravillas y milagros, aquí en Hebreos 13:8, ¿cuántos aquí adentro se irían y dirían, yo creo con todo mi corazón que Jesús se levantó de los muertos? Dice, ¿cuántos creerían eso? Déjenme ver sus manos, dice el hermano Branham. Si Él viene aquí mismo, en este edificio, esta noche, aquí en Hebreos 13:8, si Él viniera esta noche y codesciende, aquí es donde digo que el hermano Branham usa la palabra codescender, y codesciende y se humillase Él mismo y obra entre nosotros los pobres las mismas cosas que Él hizo allá en el pasado, en aquellos días, usted las aceptará. ¿Lo harán? El Señor les bendiga, dice. ¿Sí? Entonces, si el Señor viniera en esta noche y se humillara para simplemente estar aquí y mostrarle un milagro frente a usted, ¿qué haría usted?
¿No se humillaría? Sí, amén. Más de uno nos diríamos, wow, es que mi iglesia sí es tremenda. Dios se me presentó al frente. ¡Qué orgulloso! ¡Qué altivo! Dios no le debe nada a usted. Nada. Usted le debe todo al Señor. ¿Sí? Entonces, el único camino hacia arriba es bajando. ¿Sí? Lo dice su profeta, no lo digo yo. La única voz autorizada para interpretar la palabra está diciendo que el único camino a Dios es hacia abajo, humillándonos, ¿verdad? Ahora, la Biblia da muchos ejemplos. No vamos a hablar de todos, son toda la Biblia sería, pero da algunos ejemplos de cómo nos podemos humillar ante Jesús. Una forma de humillarnos ante Jesús es cómo trata a las personas de su alrededor. ¿Sí? Porque no dice la palabra, si lo hiciste por uno de mis pequeñitos, por mí lo hiciste. No dice que en el día final Él dirá, por cuanto me diste un vaso de agua, por cuanto me vestiste. Y ellos responderán, Señor, ¿cuándo te di un vaso de agua? ¿Cuándo te vestí? ¿Cuándo te di cuando estabas en necesidad? Por cuanto lo hiciste por el más pequeñito, de Hebreos 13:8, por cuanto lo hiciste por la hermana Rocío, por cuanto lo hiciste por el hermano Raúl, por mí lo hiciste. Entonces, una forma de humillarnos ante Jesús es humillarnos ante los demás incluso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si te dan una bofetada, ¿qué debemos hacer nosotros? Poner la otra mejilla. Si alguien te pide tu abrigo, dale también el saco. Y perdona a quienes te ofenden. Entonces, una forma por excelencia de humillarnos a Jesús, humíllese ante los demás. ¿Sí? Y Dios se encargará de, lo dice también la palabra así, si me glorificas en lo privado, yo te glorificaré en lo público. ¿Sí? Entonces, una forma es esa. Otra, más específicamente, una forma de humillarnos ante Jesús, para los que estamos casados, es humillarnos ante nuestra esposa. O hermanas, humillarse ante su esposo. A veces Dios le habla tremendamente a las esposas, no lo digo yo, me ha pasado. ¿Cómo eso? No, la Biblia dice que la mujer se someta. Sí, hermano, a veces somos nosotros quienes nos tenemos que someter a ellas. ¿Cómo? Perdonándolas, tratándolas como el vaso más frágil, sirviéndolas, etcétera. Esa es una forma de humillarnos ante Jesús. ¿Cuántos están multiplicando su matrimonio para que refleje a Jesús? ¿Sí? Otra forma, ya lo mencionamos, es perdonar a quienes te hayan ofendido. ¿Le ha pasado que a veces usted es quien tiene la razón y aún así se tiene que humillar? ¿Le ha pasado? Y a mí me ha pasado donde yo sé en mi mente de yo tengo la razón por esto y me tengo que morder la lengua. Está bien, hermano, ya te bendiga, gracias. Pero yo tenía la razón, ¿sí? Por ejemplo, de recién casados, mi esposa me dijo algo, no me acuerdo qué, ya hasta se me olvidó, pero algo me dijo, no me acuerdo, y yo sabía que yo tenía la razón, ¿sí? Ella se enojó porque ella quiso, y yo tenía la razón, y yo, pues recién casados, yo estaba con mis pensamientos arriba de Jesús. No, Señor, que venga ella y se humille, la culpa fue de ella. Y yo sentía en mi corazón como Dios me decía, no, es que tú también te pasaste y le respondiste feo, y humíllate tú. Y yo sentía que Dios me decía eso en mi corazón, y yo decía, pero Señor, yo tengo la razón, que ella se humille. Y Él me hizo recordar antes de que nos casáramos, ¿no te acuerdas que te dije que varias cosas que le iba a enseñar a ella iba a ser a través de ti? Así que te toca a ti irte a humillar. ¡Oh! Ahí voy. Amor, pues perdón, yo también me exalté, no debí. Pero yo tenía la razón. Así nos podemos humillar ante Jesús. No se está humillando ante su esposa o ante su esposo o ante el pastor. Está humillándose ante Jesús. Si lo hiciste por uno de mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Ahora, vamos a entrar a un punto un poquito difícil. Señor, ayúdanos. Una de las áreas por excelencia donde nos tenemos que humillar como cristianos es en el tema del dinero. Los que son fervientes lectores de las Escrituras se podrán dar cuenta, y denme la razón, sí o no, que en la Biblia hay más versículos de cómo humillarnos con nuestro dinero que cómo humillarnos con el perdón. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se había dado cuenta?
lean la Escritura de pasta a pasta, o quienes ya la han leído, denme la razón si estoy equivocado. La Biblia habla más de cómo humillarnos en el dinero que cómo humillarnos en la oración. Y eso a mí se me hizo bien tremendo. ¿Por qué? Porque yo creo algo desde mi corazón. Si usted lo cree diferente, no pasa nada, no tiene que creerlo. Esto es una convicción mía. Un cristiano no puede ser completamente salvo hasta que se salva su cartera también. ¿Sí? Esa es mi convicción. Lo vuelvo a repetir. Un cristiano no es completamente salvo hasta que también se salva su cartera. O sea, hasta que todo su dinero está por debajo de Jesús. Hasta que sus finanzas dependen de Él. ¿Sí? Fíjese, Jesús lo dijo en Mateo 19:23, no lo digo yo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad. En la Reina Valera dice, de cierto os digo. Eso significa, está finiquitado, esto es la verdad, dice Jesús. Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Pero fíjese, dijo es muy difícil, no dijo imposible. Pero ¿por qué dijo que es muy difícil? Lo dice en Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estará también el deseo de tu corazón. Lo hablábamos al principio. ¿De dónde proviene el orgullo? ¿De dónde? Ayúdenme, hermanos. Del corazón. Entonces, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, entonces de tu corazón proviene orgullo. ¿Sí? Si tu tesoro son tus ahorros, entonces tu tesoro, tu corazón, de tu corazón proviene orgullo. ¿Sí? Ahora, el tema del dinero, de la Biblia lo menciona tanto y tan específicamente porque el dinero es algo que está muy ligado a nuestras emociones, ¿sí? A nuestro corazón, a nuestra autoridad, ¿sí? A nuestro poder. Incluso pensamos que la gente rica es la gente más poderosa, porque el dinero lo asociamos con poder. Pero ya vimos que humildad no tiene nada que ver con dinero. Y orgullo, tal vez, si usted está en el lado correcto, tampoco tiene que ver con el dinero. El orgullo no tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Fíjese lo que dice el hermano Branham de todo esto, porque yo se lo puedo decir, y sí, qué padre, pero ¿qué dice el hermano Branham de todo esto? La única voz autorizada, el Cristo no bienvenido, predicado el 2 de octubre del 55. Ustedes saben, me imagino que él nunca se siente bienvenido alrededor de ricos. Pero fíjese, alrededor de ricos que no quieren atenderlo. ¿Por qué? Porque su atención está en el dinero y están desatendiendo a Jesús. Él se siente más como en casa con las personas que están dispuestas a humillarse a sí mismos. Y está hablando del dinero el hermano Branham. ¿En qué nos debemos humillar entonces? Humillarse a sí mismos, que lo atiendan a Él. Allí está Él sentado con la cabeza inclinada, dice. O lo dice en el mensaje, humillaos a vosotros mismos, predicado el 14 de julio del 63, párrafo 31. Ustedes saben, la gente quiere poder, y realmente ellos no saben qué es el poder. ¿Ven? Ellos realmente no saben lo que le acompaña. El camino para arriba es para abajo siempre, dice. Si ustedes quieren poder, vea qué tan humilde usted puede hacerse. Simplemente apártese de todos sus pensamientos mundanos y humíllese a usted mismo ante Dios. Y entonces usted tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran bulla. ¿Ve? Porque usted ha podido conquistarse a sí mismo y se ha entregado a Cristo. ¿Ve usted? Humíllese ante Él. Eso es verdad, eso es poder, dice el hermano Branham. ¿Cuál poder? ¿El dinero? ¿Todo el dinero de este mundo en su cuenta bancaria? ¿Que usted pueda regalar millones y millones? No, humillándonos. ¿Sí? Y así obtendremos gracia, lo veíamos al principio con Santiago. Él da gracia a los humildes. La gracia lo hace, el humillarse lo hace acreedor a su gracia soberana. ¿Sí? Y no es al revés. Señor, yo quiero tu gracia y luego me humillo. No. Primero se humilla y entonces Dios le da gracia. ¿Sí? El hermano Branham dice, ahora creéis, predicado el 3 de julio del 54, párrafo 60. Entonces él, si yo he dicho la verdad que él resucitó de entre los muertos, y él dijo ahora, ¿y qué tal si Jesús enviara
estuviera parado aquí delante de la mujer, ahora él no podría decir, yo te sanaré, porque él ya lo hizo. Si eso es lo que ella necesita, si ella necesita finanzas, fíjese lo que el hermano Abraham habla del dinero. Si usted, Hebreos 13:8, necesita finanzas, él es sus finanzas. Si usted necesita un salvador, él es su salvador. Cualquier cosa que usted necesite, Jesucristo puede suplir esa necesidad y lo ha provisto, dice. El hermano Abraham no le está diciendo, a ver si, él le está asegurando y lo ha provisto. Dios le ha provisto hasta hoy todo lo que usted tiene. Entonces Dios ha sido sus finanzas. ¿Sí? No es que también le ha ido en la vida y que también estudió y yo me fregué el lomo. No, es su gracia. Él es sus finanzas. ¿Sí? No vamos a hablar de esto, nada más les quiero poner un ejemplo de cómo es que tenemos que reaprender todo lo que hemos aprendido ahora con el tema del dinero. ¿Cuántos saben qué es el diezmo? Alguien que me ayude y me diga qué es el diezmo. ¿Alguien? Sí, el 10% de lo que ganas. No es cierto. ¿Alguien más? ¿Alguien más me puede decir qué es el diezmo? Es todo. Sí, pero no es así. ¿Se fijan cómo tenemos que reaprender todo? El diezmo no es el 10%. Es el primer 10% de lo que usted recibe. Si usted hoy le pagaron su quincena, lo primero que usted tiene que hacer es ir al cajero y sacar el 10% de lo que le acaban de depositar. Eso es el diezmo, el primer 10%, no un 10%. Mucha gente no diezma, mucha gente da el 10% de algo. ¿Se fija cómo tenemos que reaprender? No lo estoy criticando, a mí me ha pasado muchas veces que me depositan un día, por algo se me pasa ir al cajero y pago algo en el Oxxo con la tarjeta, entonces ya no di diezmo. Porque primero pagué algo en el Oxxo, no saqué el diezmo. ¿Sí? Entonces no diezmé, solo di el 10% de lo que me depositaron. Diezmé más. Pero Señor, ¿dónde te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Y usted le puede decir, pero Señor, yo daba mi dinero cada que me depositaban, pero no era diezmo, solo me dabas el 10% de lo que te sobra. Así no es primero Dios. ¿Se diga cómo tenemos la palabra correcta? Primero Dios, y Dios me va a bendecir este año y Dios me va a multiplicar el dinero. ¿Cómo si no pones primero a Dios en el dinero? No sabes diezmar. Desde ahí. Muchos sabían esto del diezmo. No es el 10%, es el primer 10%, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por ahí traigo la escritura. Si entregamos la primera parte de la masa, ¿qué dice? Se la saben de memoria. El 90% es bendita, o también será bendita el 90% de la masa. ¿No dice así la palabra? Búsquelo por aquí, la debo de traer, ahorita la leemos. El primer trozo de la masa entregado a Dios hace bendita el 90%, así dice la escritura. Eso es el diezmo, el primer 10%, no un 10% que usted, se me olvidó dar el diezmo, no, entonces ya no diezmo, hermano. ¿Sí? ¿Se fija cómo tenemos que reaprender? Y como le digo, no lo estoy juzgando, a mí me pasa muy seguido y me siento muy mal cuando me pasa eso. Señor, por favor, perdóname, pero pasó esto, no me di cuenta. Pero bueno, hasta la escritura dice que Jesús lo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, necesitaban ser perdonados. Pero ¿qué no la Biblia dice que todo en ignorancia es perdonado? Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que pedir perdón? Si se supone que ya estaban perdonados. No se engañe, hermano. Ahí en esos detalles finos es donde tenemos que voltear al fundamento de que aún en gracia no es de que Dios ya me perdonó, no. Si usted no recibe ese perdón, entonces no sirve. Sí, por ejemplo, hace unos 5 meses a mi niño le regalaron 50 pesos. ¿Sabe qué hicimos? Dimos 5 pesos de diezmo. Sí, porque primero es Dios. ¿Sí? Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, ella trabajaba allá en el gobierno de Tala, y ya cuando ella estaba embarazada, dejó de trabajar, pero le seguían depositando dinero. Y ella ya no iba a trabajar, le depositaron como 4 meses más cada quincena, y ella ya no trabajó esos 4 meses. Cualquier cristianoide va a decir: oh, eso fue la bendición de Dios, ¿ve? Yo ya ni trabajé y Dios me proveyó.
Sí, estás arriba de Jesús, Dios es tu enemigo. ¿Cómo la ves? Dios es tu enemigo. Y en vez de decir gracias, Señor, por esta bendición, cada quincena de mi esposa estuvo diezmada. ¿Sí? Porque es primero Dios. Primero es Dios. ¿Sí? Hermano, hoy le quiero advertir con mucho amor. Si no pone primero a Dios en su dinero, su futuro no va a ser bueno. No importa cómo le haga. Si no pone primero a Dios en sus finanzas, en sus diezmos, en todo su dinero, no le va a ir bien. El mundo no está mejorando y no va a mejorar. ¿Sí? El mundo ya entró en la recesión, pero en México, gracias a Dios, seguimos teniendo una estabilidad, pero la recesión ya empezó. Si no pone primero a Dios en su dinero, no le va a ir bien, hermano, se lo aseguro. La Biblia dice en Malaquías 4, 2 o 3, no me acuerdo, malditos con maldición. Dios es su enemigo, no lo va a bendecir. Fíjese lo que dice el hermano Branham en Tu Palabra, Señor, predicado el 5 de marzo del 48, párrafo 9. Así que no piensen en el dinero, no piensen en casas y tierras, piensen en Cristo, quien vive. No hay nadie que pueda poner sus esperanzas en ninguna otra cosa si no es Cristo. Eso es correcto. Todo, lo repitió 2 veces, nuestro futuro está en la venida del Señor. Eso es correcto. Esa es la esperanza para aquellos que duermen y de nosotros los que estamos vivos. ¿Esa es su esperanza? Amén. Entonces ponga primero a Dios. Nada más para un hermano, esa es su esperanza. Entonces, humillarnos a Dios tiene que ver con humillar nuestro dinero. ¿Dónde lo podemos ver en la Escritura? Lo podemos ver con el centurión Cornelio. Usted investigue la historia de Cornelio el centurión. Está en Hechos 2 el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Ahí habla de Cornelio y cómo él era un centurión. Pero lo que yo no me había dado cuenta, y gloria a Dios por eso, que todo es en el tiempo correcto, cómo es que él dice ahí, y sobre todo lo dice Lucas, el evangelio de Lucas es mi evangelio favorito, porque Lucas agrega detalles que los otros evangelios no declararon. Y dice cómo es que Cornelio hacía sinagogas para los judíos. Él amaba a Dios. Fíjese, lo vamos a leer, Hechos 10, verso 1 y 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, quiero que capte esto. Él no era judío, él era un gentil como usted y yo. Usted y yo somos gentiles, ¿sí? Y Cornelio seguía las leyes de los judíos cuando él no tenía por qué hacerlo. La ley de Moisés solamente era para los judíos. Cornelio no tenía que hacer nada de eso. Y fíjese cómo el hermano Branham dice, que es el Espíritu Santo, predicado el 59, párrafo 69. Los gentiles, había uno de nombre Cornelio. Él era un hombre maravilloso. Pagaba diezmos, dice el hermano Branham, pero él no tenía que hacerlo. Porque él lo hacía ¿de dónde? De corazón, por humildad a Dios. Él amaba a Dios. Y Dios lo tomó en cuenta, ¿sí? Usted puede ver, investigar esto, como un centurión de aquella época ganaba al año aproximadamente 20,000 sestercios, que para traerlo a la moneda de hoy en día sería un poquito más de 1,000,000 de pesos al año. Ganaban bien, ¿sí? Y este Cornelio diezmaba de eso. Y no solo diezmaba, le construía sinagogas a los judíos. Si Dios no dejó impune esto, si Dios lo bendijo, ¿no cree que Dios lo pueda bendecir a usted si usted se humilla? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, Dios nos enseña que Él recibe con agrado lo que usted hace de corazón y en humildad, ¿sí? Y ya para ir cerrando, usted puede remachar esto con la historia ya para ir terminando con este tema, nada más para no dejarlo al aire y remachar esto para que toda su palabra sea viva y eficaz.
En Marcos 12:41, Dios requiere un sacrificio en humildad. Y ya terminamos con este tema. Fíjese, Marcos 12:41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. ¿Dónde se sentó Jesús? Fíjese, Jesús no fue a ver cómo cantaban y adoraban. Jesús fue a ver cómo ofrendaban. ¿Qué tan importante será ofrendarle a Jesús? Amén. Ahora, en aquel tiempo no se ponían sobrecitos o en canastas como hoy en día se recoge. En aquel tiempo había una caja más o menos del tamaño de este aire. Aquí tenía una abertura y los judíos metían sus ofrendas por ese orificio, ¿sí? Entonces, cuando Jesús se sienta, aquí había una silla, imagínense que Jesús se sentó aquí. Y los judíos llegaban y ponían su dinero. ¿A dónde está cayendo el dinero? A los pies de Jesús. Ahí va el dinero, en los pies de Jesús. Y aquí lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Ahí va el dinero, en los pies de Jesús. Luego dice, y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y dice, entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Fíjese, el verso 43, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, o de cierto os digo, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. 44, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. ¿No le recuerda esto una historia que le pasó al hermano Branham? Una tremenda hermana que cuando llegue al cielo yo quiero estrechar su mano y abrazarla y decir gracias hermana por su vida y su ejemplo que a mí me enseñó cómo entregarle mi dinero al Señor, nuestra querida hermana Kathy Wright. ¿No es la misma viuda? Así como Jesús vivió una viuda que lo dio todo, el hermano Branham tuvo en su iglesia una viuda Amén. Que había, lo puede leer en los mensajes, si quiere se los puedo dar, ya no lo voy a leer para no tardarme más, ya estamos terminando, pero usted puede ver cómo la hermana Hattie Wright había prometido $50, 20, en unos mensajes dice 20, en otros dice 50, y dice que el hermano Branham, cuando él vio lo que iba a dar, el hermano Branham dijo, no, ella está dando demasiado, hermano, no se preocupe, yo se los pongo, ¿cuál es el problema? Pero cuando el hermano Branham dice, yo me metí la mano al bolsillo para darle el dinero, y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo tengo su futuro seguro, yo sé cuál es su futuro. Y todos conocemos la historia, cómo es que por esa hermanita que se humilló hasta lo sumo, que dio tal vez, el hermano Branham dice cómo es que ella ganaba $200 al año y ella prometió dar 50, entonces ella dio 20, ¿cuánto tiempo se iba a quedar sin comer? Y Dios no permitió que se lo regresaran, así como Jesús no le fue a regresar las 2 monedas a esta viuda. Y Dios permitió, como dice en sus mensajes, ¡oh, qué tremendo está el mensaje, hermano! Yo amo este mensaje. ¿Cómo es que el hermano Branham dice? Había cientos de años que no había aún así, dice el Señor. Y ella, por su humildad, por entregarle todo, por decir, Señor, tú eres todo, yo amo tu obra, Señor, aquí están mis $50, ella provocó un, así dice el Señor, pide lo que quieras. Amén. Y sus 2 hijos paganos que no querían nada con Dios, al siguiente culto estaban siendo bautizados y fueron grandes creyentes de este mensaje. ¿Sí? Si primero Dios lo permite, luego quizá hablamos un poquito de detalle. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, donde hay testimonios del hermano Branham, y este hijo de la hermana Hattie Wright, ahí dejó un testimonio. Luego lo vamos a ver primero Dios, si el Señor es bueno. Entonces, hermano, yo no sé qué es, ya terminamos con esto, yo no sé qué es lo que en tu vida estés batallando, pero primero es Dios. Que no sea un dicho, sí, primero Dios. Hermano, nos vemos el miércoles, sí, primero Dios. No, primero es Dios. Amén. ¿Sí? Pon todo primero en Dios. Paso 1, si quieres que Dios te sane, te revele, te reconcilie, te multiplique, paso 1, primero Dios. Primero es Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor bendito, tú eres tan bueno, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos estas cosas que yo en lo personal decía, es que esto ya lo sabemos, sí, pero son cosas tan obvias
que se nos pasan por alto, Señor. Así que, Padre Celestial, solamente dependemos de ti. En esta noche, Señor, te glorificamos una vez más, Señor. Permítenos, Señor, que estas torpes palabras que salieron de mi boca, tú las acomodes con ese poder de tu Espíritu Santo que nos anhela fervientemente a que te seamos fieles, Señor. Así que, Padre Celestial, ayúdanos en este camino, Señor. Ayúdanos a entregarte todo, porque de por sí todo es tuyo, Señor. Nada nos pertenece. Señor, una vez más, gracias infinitas por tu bondad, por tu amor. Señor, aquí está esta pequeña congregación, esta manada pequeña, Señor. Mora en sus corazones, Padre Celestial. Yo espero que estas palabras hayan ayudado aunque sea uno de mis hermanos, a dar un escalón más, Señor, para tu rapto, Señor. Así que Dios Todopoderoso, gracias, te suplicamos, Señor, que no te apartes de nosotros, nos vamos de este lugar, pero sabemos que tu presencia va con nosotros. Así que te suplicamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.